El colapso de la economía en Inglaterra. Cualquier europeo mayor a los 50 años de edad recordará el momento cuando en Reino Unido la basura se amontonaba en las calles y las tumbas se quedaban sin excavar. No había nadie que pudiera salvar al enfermo gobierno de Jim Callaghan del colapso inminente ocurrido entre 1978 y 1979. Esos famosos carteles electorales conservadores que pronto dirían que el laborismo no funciona lo resumían con una sencillez devastadora. Transcurridos varios meses de la pandemia de COVID, otro invierno muy difícil parece cada vez más probable, con temores sobre un resurgimiento del virus combinado con un aumento de la inflación y una crisis energética y de la cadena de suministro. Entonces, ¿qué podemos esperar y qué tan significativos son los paralelismos con la década de 1970? Antes de iniciar con las causas que han llevado a la crisis económica en Inglaterra, nos gustaría que nos dejes un like, actives la campanita de notificaciones y te suscribas, así te mantendrás informado con todas las noticias que traemos para ti. COVID-19. La primer causa del colapso es la pandemia en sí. Todavía hay un gran volumen de casos. Actualmente no tenemos tantas muertes u hospitalizaciones como en oleadas anteriores, pero el inicio del invierno junto con la naturaleza más infecciosa de la variante Delta y el hecho de que muchas personas aún no están vacunadas podrían significar más restricciones. Cabe destacar que con las restricciones de viaje impuestas el año pasado y amplios sectores de la economía cerrados, muchos conductores europeos regresaron a sus países. Las empresas transportistas dicen que muy pocos han retomado labores. Las medidas de aislamiento también atrasaron el proceso de las pruebas de conducción de camioneros de carga pesada, lo que hizo imposible contar con suficientes conductores capacitados para iniciar el trabajo. La industria le envió una carta al primer ministro diciéndole que en 2020 respecto a 2019 había 25,000 menos candidatos que pasaron sus pruebas. Hay evidencia de una escasez de camioneros por toda Europa, pero Reino Unido es uno de los países que más ha sufrido este problema. Cuando Reino Unido era parte de la Unión Europea, los conductores podían ir y venir como quisieran, pero la burocracia añadida en la frontera después del Brexit les dificultó la entrada y salida del país. A muchos camioneros les pagan por kilómetro recorrido, no por horas, así que las demoras les cuestan dinero. Inflación. Durante la recuperación han surgido otros problemas económicos. Debido a que esta fase ha sido más rápida de lo esperado en todo el mundo, los productores de materias primas enfrentan dificultades para mantenerse al día, lo que ha provocado un aumento en los precios mundiales de estas. El mayor problema son los precios del petróleo y el gas, ya que los precios mayoristas del gas en Reino Unido casi se han triplicado desde principios de 2021. El gas sigue siendo uno de los principales componentes de la combinación energética en Reino Unido, por lo que los precios para el consumidor han aumentado considerablemente. Mientras, muchas empresas se ven afectadas. Por ejemplo, plantas de acero y fertilizantes han tenido que cerrar temporalmente y varias empresas energéticas ya han quebrado. Algunas más podrían tener problemas si tienen muchos clientes con tarifas fijas y muy poco espacio para obtener ganancias con los precios actuales. Escasez de productos y trabajadores. Mientras tanto, la escasez de todo, desde conductores de camiones hasta dióxido de carbono, está causando problemas en el comercio minorista y la hostelería. Vemos los estantes de los supermercados cada vez más vacíos. El Brexit ha empeorado toda la situación porque muchos trabajadores de la cadena de suministro de alimentos procedían del continente y ya no tienen permisos para trabajar en Reino Unido. La idea del gobierno de que los trabajadores británicos se apresuraran a llenar el vacío está fuera de lugar. Incluso si pudieran capacitarse a tiempo, muchos trabajadores británicos, después de haber sido despedidos o estar trabajando desde casa, no están tan interesados en trabajos mal pagados con horarios largos e irregulares. A muchos pubs y restaurantes les cuesta permanecer abiertos, ya sea porque no pueden encontrar suficientes trabajadores o debido a la escasez de suministros. Los empleadores de industrias como la hostelería y el transporte ya tienen que ofrecer salarios más altos para atraer personal. Los aumentos de precios y salarios están produciendo datos de inflación más altos. Si esto es o no temporal, depende de las expectativas de la gente. Si la gente comienza a esperar más aumentos como pasó en la década de 1970, cambiará su comportamiento. Las empresas subirán los precios y más trabajadores querrán salarios más altos, lo que provocará una espiral inflacionaria. Para mantener la economía boyante en los últimos años, el Banco de Inglaterra recortó las tasas de interés a mínimos históricos y metió enormes cantidades de dinero en la economía en forma de flexibilización cuantitativa.
Si tiene que cambiar de dirección debido a una mayor inflación, esto podría tener un gran efecto en los precios de los activos, desde acciones hasta la vivienda, ya que todos han crecido por el dinero barato. Tasas de interés más altas también tendrían repercusiones para las finanzas públicas. Significaría que la deuda pública futura se encarece, lo que podría restringir aún más el gasto público. Antes de hablar sobre cómo afecta esta problemática a nivel económico a Reino Unido, nos gustaría que nos dejases un like y te suscribas al canal. ¿Cómo afectan entonces todos estos desafíos a las finanzas públicas de Reino Unido? Resultan demasiado evidentes las señales que el gobierno está tomando. Se podría decir que son medidas para tratar de mejorar las finanzas públicas. El impuesto al Seguro Nacional para financiar el NHS, el Servicio de Salud Público, y la reforma de la atención social es un ejemplo obvio, y también lo es la decisión de no hacer permanente el aumento del crédito universal de 20 libras traducido en $27. Estas decisiones empujarán a más personas a la pobreza, al igual que el fin del programa de ayudas. Mientras tanto, la decisión de eliminar temporalmente el elemento vinculado a los ingresos del triple candado tal vez reduzca permanentemente la generosidad de la pensión estatal. Cabe mencionar que el triple candado es el sistema con el que el gobierno británico ajusta las pensiones cada año. Lo hace tomando como referencia el que más aumenta de estos tres valores: la revalorización de los salarios, la inflación o un 2.5%. Por otra parte, el canciller ya ha anunciado aumentos de impuestos para las empresas a partir de 2023. En general, casi todos los sectores se enfrentan a aumentos de impuestos o recortes de beneficios, aunque los superricos parecen haber escapado en gran parte ilesos. A pesar de estos aumentos de impuestos, Sunak parece estar estableciendo objetivos muy ambiciosos para estabilizar las finanzas públicas que probablemente requieran mayores recortes adicionales. Es probable que la paga del sector público se reduzca como sucedió en la última revisión del gasto. Si se vuelve a congelar y si la inflación se mantiene alta, esto se traducirá en un recorte salarial significativo en términos reales. Sin embargo, hay muchas otras formas aún menos visibles en las que se pueden recaudar ingresos o recortar gastos. Podríamos ver un aumento en los aranceles, por ejemplo en los impuestos o la gasolina, o en los precios de las autopistas como parte de la Agenda Verde. El escenario también está listo para un gran conflicto entre Johnson y Sunak por la agenda de nivelación para reducir las desigualdades regionales. Hasta ahora, el gobierno ha gastado relativamente poco en esta agenda insignia, a excepción del servicio ferroviario HS2, enormemente caro y muy retrasado. Con el execonomista jefe del Banco de Inglaterra, Andy Haldane, recientemente nombrado secretario permanente para implementar dicha agenda, esto se va a poner interesante. Su opinión es que si el gobierno es serio, tendrá que comprometerse a largo plazo a gastar mucho más que la inversión en el HS2. ¿Qué comparación tiene la actualidad con lo vivido durante la década de 1970? En la década de 1970, una serie de crisis económicas causaron problemas importantes a los gobiernos de Edward Heath y Harold Wilson Callaghan. La decisión de la OPEP entre 1973 y 1974 y más tarde, entre 1979 y 1980, de recortar la producción de petróleo para hacer subir los precios golpeó duramente la economía británica, lo que obligó al gobierno laborista a recurrir al Fondo Monetario Internacional y recortar el gasto público. Los sindicatos eran mucho más fuertes que hoy y mucho más cercanos al gobierno. El hecho de que el gobierno no los persuadiera para que moderaran sus demandas salariales en un momento en que la inflación estaba realmente en aumento, pasó la mayor parte de la segunda mitad de la década de 1970 en dos dígitos, llevó a huelgas generalizadas durante el invierno del descontento y abrió el camino para la victoria de Margaret Thatcher en 1979. Con el aumento de los precios mundiales de la energía nuevamente agregando presión en un momento en que las finanzas públicas están tensas, bien podríamos volver al estancamiento de los niveles de vida de la última década. La pobreza y la desigualdad pueden aumentar y probablemente veremos huelgas. Habrá similitudes y diferencias con la década de 1970, pero una nueva versión del invierno del descontento podría realmente estar en juego. ¿Qué opinas sobre lo sucedido en Reino Unido? ¿Crees que pueda empeorar la situación y verse una crisis peor que la vivida durante la década de los 70? Esperamos tu opinión en los comentarios. En este punto nos gustaría agradecerte por haber visto por completo nuestro video. Además, estamos muy contentos de tenerte como miembro de la comunidad de Secretos Millonarios. Esperamos que no te olvides de suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, darle like al video y dejarnos un comentario. Estaremos subiendo nuevos videos para seguir aprendiendo sobre economía y finanzas junto a ustedes. Muchas gracias por su dedicada atención. Los esperamos para la próxima.